Empezamos, vamos a grabar la clase, vamos a compartir la pantalla, ya, vamos a entrar a lo que es a lo que es a lo que son clases de triángulos. Ese es el tema, clase de triángulo. Vamos a ver, ¿ya? A ver, vamos a ver. ¿Ya? La clasificación de los triángulos. Clasificación. Los triángulos pueden clasificar de dos formas o de dos maneras. De dos maneras o de dos formas. Una es de acuerdo a sus lados. Otro de acuerdo a sus interiores. Estamos a ver. Dos triángulos se pueden clasificar de dos formas, de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos interiores. De acuerdo a la medida de sus lados, tenemos los triángulos escalenos, tenemos el triángulo isósceles y equilátero. De acuerdo a sus ángulos interiores, los interiores tenemos a tres: triángulo acutángulo, triángulo rectángulo, triángulo obtusángulo. Ya, acuerde de la clasificación, ¿ya? De acuerdo a su lado, escaleno, isósceles, equilátero. De acuerdo a sus ángulos, tenemos acutángulo, rectángulo, obtusángulo. Muy bien. Sigamos. A ver, siguiente pizarra. ¿Qué cosa es un triángulo escalar? Primero, vamos a ver a los triángulos de acuerdo a sus lados. Vamos a estudiar el triángulo escaleno, al triángulo isósceles. Pero a los tres lo vamos a estudiar, ¿ya? Vamos a definirlo y vamos a ver sus características. Primero el triángulo escaleno. A ver, un ratito. Voy por echarme ya. Me dicen algo. A ver. Ya. Muy bien. En el triángulo escaleno. Primero, el triángulo escaleno dice sus tres lados, y sus diferente medida. Te repito, en un triángulo escaleno, los tres lados y tres ángulos interiores tienen diferente. Acá tengo un triángulo, ya. A un lado le voy a colocar ese símbolo, una bolita, al otro lado le voy a colocar una rayita y al tercer lado le voy a colocar dos rayitas. ¿Qué significa qué cosa? Que este triángulo que está acá, tiene tres lados diferentes, o sea, tres medidas diferentes. Además, de acá es alfa y de arriba es beta. Los tres ángulos interiores también deben ser de diferente medida. Si tiene tres lados de diferente medida, debe tener tres ángulos de medida. Por eso se le dice triángulo escaleno, cuando sus tres lados tienen diferente medida. Hablamos de lados, tres lados diferentes. Hablemos del triángulo isósceles. Un triángulo isósceles tiene dos lados y dos ángulos de igual medida. Ojo, un isósceles tiene dos lados y dos ángulos de igual medida. A ver, veamos el triángulo. Como me dicen que es isósceles, entonces debe tener dos lados iguales. Ahí está. Dos lados iguales. Este lado de acá es igual a este lado que está en el otro lado. Muy bien. Dos lados iguales. Cuando tiene dos lados de igual medida. Además, ese triángulo isósceles también debe tener dos ángulos iguales. A ese le voy a llamar alfa y a este le voy a llamar también alfa. A lados iguales, acuérdate, dos lados iguales, dos ángulos. Esta característica de un triángulo isósceles. Hablemos de un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero tiene tres lados iguales y tres ángulos iguales. Esta es la figura más hermosa que puede haber. Por esto, ya lo conoces todos sus lados, conoces todos sus ángulos interiores. Muy bien, entonces un triángulo
Es cuando, acá está la figura, un triángulo equilátero es cuando tiene tres lados iguales. Mira, este lado le pongo un símbolo de una esfera, el otro también tiene una bolita y también tiene el tercer lado una bolita. Además, sus ángulos es alfa, pero además se puede conocer cuánto vale la medida del ángulo alfa. ¿Alguien me puede decir cuánto vale de un triángulo equilátero? Alfa. Este ángulo alfa de acá, este ángulo alfa de acá, con este alfa, ¿cuál es cada uno de ellos? Eso solamente se cumple en un triángulo equilátero. ¿Cuánto vale? ¿Alguien se acuerda el ángulo interior? Jairo, Sandra, ¿no? ¿Cuánto valdría el ángulo interior de un triángulo equilátero? ¿Sabes cuánto vale? Te lo digo, mira, vale 60 grados. El otro también vale 60 grados y el de arriba también vale 60 grados. Los tres ángulos interiores de un triángulo valen 60 grados. O sea, los tres son iguales, ¿va? Y los tres lados también son de igual medida. Es un equilátero. Muy bien. Vamos ahora a los triángulos, a la medida de sus ángulos interiores. Tenemos el triángulo acutángulo, tenemos el triángulo rectángulo, tenemos el triángulo obtusángulo. Ahí tenemos los tres. Estos ángulos a la medida de sus ángulos interiores. ¿Qué cosa es un triángulo acutángulo? Es aquel triángulo que tiene sus ángulos interiores son agudos. Los ángulos interiores de un triángulo acutángulo son agudos. Los ángulos interiores, acuérdate. Muy bien, a ver, dibujemos el triángulo. Ahí está el triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Este es θ, el otro es θ. Este triángulo celeste, los ángulos interiores son alfa, beta y teta, sea un triángulo acutángulo. Estos ángulos, alfa, beta y teta, deben estar comprendidos entre 0 y 90 grados. Comprendido. Eso puede pasar, el alfa, el beta no puede pasar de n, tiene que ser menos de 90 y no pueden ser 0, más de 0. Ahí deben estar comprendidos en ese rango. Hablemos ahora del triángulo rectángulo, que tiene un ángulo interior, solamente uno, un ángulo interior de 90 grados. A ver, ¿cuál es el dibujo? Ahí está. Ese triángulo que ves ahí es un triángulo rectángulo, porque a este ángulo que es acá, acá tienes un ángulo de 90 grados, ¿ves? Acá hay un ángulo de 90 grados. Por tener un ángulo de 90 grados dentro del triángulo, tenemos este triángulo rectángulo. Bien, ahora voy a colocarle variables a estos ángulos que están acá, que están en blanco, que están vacíos. A este le voy a poner B y al de abajo le voy a poner alfa. Entonces, en este triángulo se va a cumplir que alfa más beta, la suma de estos dos, ¿cuánto me tiene que dar? 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hablemos ahora del triángulo obtuso, viene de obtuso. Se le llama triángulo obtusángulo cuando tiene un ángulo interior obtuso. Muy bien. A ver, el dibujo, ¿cómo sería? Acá está. Yo tengo esa figura. Este ángulo que ves acá, que es, entonces se dice, para que este triángulo sea un triángulo obtuso, o perdón, obtusángulo, alfa, o sea, este ángulo amarillo debe estar comprendido entre mayor de 90, pero menor de 180. Lo que quiere decir que no puede ser menos de 90. De 90 y 180, entonces ese triángulo sería
¿Sí? Ahora sí, vayamos. Sí, me parece, me parece, me parece que están chateando entre ustedes, chicos. Vamos a tener que programar. A ver, participante puede hablar con todo el público. El chat, porque si no se ponen ustedes a hablar entre todos ustedes, ya los estoy viendo. Ustedes no pierden no pierden tiempo, ustedes, o sea, yo estoy explicando como un solito acá y ustedes chatean, se ríen. Pero hemos repasado, hemos visto la parte teórica de la clasificación de los triángulos. Ahora vamos a ver algunos ejercicios sencillos, elementales, pero que ayudan mucho a ver la clasificación y las características, sobre todo, de los triángulos, ¿ya? A ver, vamos a pasar a la siguiente pizarra. A ver, vamos a pasar. Ahí está. Dados los siguientes triángulos, ahí está, observa. Dados los siguientes triángulos, completa la siguiente columna. ¿Estamos de acuerdo? El triángulo, ese triángulo que acabas de ver ahorita, ¿ya? Vas a colocar en este cuadro, vas a colocar solamente sí y no, sí, no, sí, no. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, te explico. En el triángulo te estoy mostrando. Obsérvalo bien, obsérvalo y responde. Responde esto acá. Por ejemplo, te dice así. ¿Este dices sí o no? Y eso es lo que tienes que colocar. Solamente colocar sí o no. Isósceles y No te escucho. Dime. isósceles. Isósceles. Muy bien. A ver. Muy bien. A ver, escúchalo, ¿verdad? Este triángulo de dos lados que mide 13, por lo tanto, este de acá es un triángulo isósceles. Entonces, tú tienes que colocar ahí. Te pregunto, ¿este triángulo será un triángulo equilátero? No, porque los tres lados no son iguales, por lo tanto colocas no. ¿Será escaleno? Para que sea escaleno, los tres lados tienen que ser de diferente medida, y no, tiene dos lados iguales, por lo tanto ahí se coloca no. Eso es lo que tienes que llenar, sí, no, tienes que colocar solamente esas palabras. A ver, hablemos ahora del triángulo rectángulo, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. Pregunto, la primera, ¿este triángulo, esta figura, será un triángulo rectángulo? Ahora se refiere a los ángulos. No, muy bien. ¿Será un triángulo acutángulo? Sí. Sí. ¿Y un triángulo obtusángulo? O sea, un obtuso es ese ángulo que está acá, que es un ángulo obtuso. No, es un triángulo acutángulo. ¿Acutángulo qué significa? Que los ángulos interiores deben ser menores de 90 grados. Siguiente figura, observe ese triángulo ahí que acabo de bajar, ¿ya? Observe ese triángulo. Ese triángulo. Ahora vas a responder igualito a la misma pregunta. Este triángulo que ves, ¿será un triángulo isósceles, sí o no? No, es un escaleno. Muy bien, entonces decimos así, mira, ve, ¿tú ves acá acaso lados iguales? No, entonces no es un isósceles, pues. ¿Tú ves acá tres lados iguales? No, entonces no es equilátero. ¿Tú ves acá tres lados diferentes? Claro, sí veo tres lados diferentes, por lo tanto será un escaleno, un pendaero.
Ahora al otro. Ahí pues los triángulos rectángulos y triángulos muy bien. Rectángulo. Este Sí, es triángulo que ves rectángulo. acá, ¿es un triángulo rectángulo? Claro, es un triángulo rectángulo. ¿Será un triángulo rectángulo? ¿Qué dice? ¿Será un triángulo No, rectángulo? O porque los ángulos interiores deben ser agudos. En la luz, el de 3, 4, 5, este ángulo es agudo. Y este ángulo de acá, un ángulo agudo, no, ese es un triángulo recto. Entonces, este triángulo, en los rectángulos, los ángulos interiores no pueden medir, por lo tanto, esto queda descartado. Se coloca a rectángulo, no, no es triángulo agudo. ¿Será un bicuángulo este triángulo que ves acá? El que te han dado 3, 4, 5. ¿Será un triángulo bicuángulo? No. Para que sea un bicuángulo tendría que tener un ángulo interior de 90. Siguiente, a ver, ese triángulo que ves ahí. Acá. ¿Será este triángulo? no. No. ¿Será un triángulo Sí, equilátero? Claro, pues si tiene tres, claro que es un triángulo equilátero. Sí es un triángulo equilátero. ¿Será un triángulo escaleno? Escaleno es cuando no es escaleno. Equilátero. Acá está, acá está, acá está. Ya le puse ya. Es equilátero. Muy bien. Ahora hablemos de estos tres triángulos. ¿Será un triángulo rectángulo? ¿Será un No, triángulo rectángulo? es un no. octavo. No, claro, no es un triángulo, no es un triángulo rectángulo. ¿Será un triángulo? ¿Qué dices? ¿Será un triángulo rectángulo? Habla. ¿Es o no es? Sí, claro que sí. ¿No te das cuenta que en un triángulo, en este triángulo equilátero, los de 40, este también valía 60, te lo expliqué hace un momento, este también vale 60, y todos esos ángulos 60, 60, 60 son integrados, por lo tanto, este triángulo equilátero es un acutángulo, también es un triángulo acutángulo. ¿Entiendes? Ahí está. Ahora el otro. Se un triángulo acutángulo. Para que sea obtusángulo tendría que tener, No. en vez de 90, tendría que tener menos. En vez de 60 tendría que ser un ángulo más de 90 grados, de repente 91, 100, 120, 100. Esta parte celeste que ves acá, es ángulos de acuerdo a su que A sus lados. a la medida de sus lados. Y esta parte amarilla, ¿qué cosa viene a ser? Sus ángulos. Los celestes son de acuerdo a la medida de sus lados y estos amarillos son de acuerdo a la medida de sus ángulos. Están separados. Muy bien. Por si no te has percatado, ¿no? A ver, el siguiente cuadro. Ahí está. Muy bien. Acá está. El siguiente cuadro, trabajar el triángulo. Mira ese triángulo. Obsérvalo. Obsérvalo. Míralo tranquilo. Y ahora te pregunto a ti, ¿este triángulo, esta figura, será un triángulo isósceles? ¿Será? Dice, ¿será isósceles?
No. ¿Estamos de acuerdo? Será un triángulo equilátero, o sea, sus tres lados serán iguales. ¿Serán sus tres No. lados? No. Sus tres lados. Claro que es un triángulo escaleno, ¿no? Este triángulo que es acá, dos ángulos iguales, este triángulo que es acá, ¿será un triángulo rectángulo? No. Este triángulo que ves será un triángulo. ¿Qué dices? Sí. No. 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 Este triángulo sí, el triángulo obtusángulo. Ahora te digo por qué. Mira, no tendrá esto. Estoy en 45, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿cuánto? ¿Quién me dice? ¿Cuánto? A ver, ¿alguien se percata? 15. ¿Qué dice? ¿Cuánto vale? Acuérdense, muchachos, hemos estudiado triángulo. Si este ángulo vale 45, de su elemento de 45, recuerden que estos dos ángulos suman 100. Entonces, 145, esto vale 135. Muy bien. Y observa ahora. ¿Acaso no es un ángulo obtuso? ¿Acaso no es mayor de 90 grados? Si es mayor de 90 grados, entonces este triángulo que ves acá es un triángulo obtusángulo, pues. Es un triángulo, un ángulo obtuso que es 135. Acuérdate, ese se llama por definición del triángulo obtusángulo. Entonces, por eso yo le he puesto sí. Ahí está, le he puesto sí. La teoría estamos repasando y repasando. Muy bien, hablemos a ver de este triángulo que está acá. Obsérvalo, obsérvalo. Los lados, ¿ya? Recuerda que la parte celeste son los lados. Solamente te vas a fijar los lados. Te pregunto, ¿este triángulo es un triángulo isósceles o no? No. No, no es triángulo. Es un triángulo isósceles. Este triángulo que está acá, ¿será un triángulo equilátero? No. No. No es un triángulo equilátero porque sus tres lados no son iguales. Este triángulo será un triángulo escaleno. Escaleno. Sí. Sí es un triángulo escaleno. Hablemos ahora de los lados, de los ángulos interiores del triángulo, de los triángulo rectángulo, triángulo rectángulo y triángulo rectángulo. Este triángulo será un triángulo rectángulo. Bien. No. Será un triángulo rectángulo. Ojo, ahora fíjate solamente en los ángulos interiores, nada más que los ángulos interiores y fíjate cómo son
para que puedas responder las preguntas de color amarillo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, Sí. Sí. ¿No te das cuenta? ¿Cuánto vale el ángulo que está acá arriba? El que está acá arriba, este ángulo que está acá. 90. 90. 90 grados. 90 grados, muchachos. ¿Cómo se han demorado mucho? 90 grados. Bueno, ya te diste cuenta que sea un ángulo rectángulo, sí o no. ¿Sí o no? Obvio, no te das cuenta que tienes un ángulo de 90 grados y cuando un triángulo tiene un ángulo de 90 grados, ¿cómo se le llama? Triángulo rectángulo. Claro que es un triángulo rectángulo, pues. Ahora, la otra. Este triángulo. Recuerda que son aquellos ángulos cuyos tienen menos de 90 grados. A ver, 30 es menos de 90, bien. 30 es menos de 90, bien. 90 es menos de 90, no, este es 90 grados. ¿Será un triángulo octángulo? No, no es un triángulo octángulo. Será un triángulo obtusángulo, bla, bla, triángulo obtusángulo. ¿Entiendes? Muy bien. Sigamos. A ver, observa ese triángulo ahí. Observa, ¿verdad? Observa. Obsérvalo bien, mira todas sus características. Esta figura será un triángulo isósceles. Ojo, recuerda que los partes celestes, las preguntas en celeste, es los lados nada más. ¿Cómo son sus lados? Si son iguales, si son diferentes, ¿no? ¿Y qué sé yo? No, está acá. Será un triángulo isósceles. ¿Sí? Hablen. Eso no es. A ver, este triángulo será un triángulo isósceles si tiene dos lados iguales. ¿El triángulo equilátero será o no será? Eso no es. No, ¿por qué? Porque no tiene los tres lados iguales, solamente tiene dos. Este de acá no puede ser igual al de acá. ¿Sí? ¿Diferente medida? No, tiene dos lados de igual medida, pero los tres lados no son diferentes. Hablemos ahora de los lados del triángulo. Los lados del triángulo, acá están. Los ángulos interiores. Eso habla de los ángulos interiores. Solamente trata de fijarte, de concentrar ángulos interiores. ¿Ya? Muy bien. A ver, este triángulo que ves, ¿será un triángulo rectángulo? Sí. Mira, está clarísimo, acá está 90. Es un triángulo rectángulo. Otro, este triángulo, ¿será un triángulo acutángulo? O son agudos. ¿Será un triángulo acutángulo? No, porque ya tiene un ángulo de 90 grados. Cuando tiene un ángulo recto ya no puede ser acutángulo y ya no puede ser también en la vida, jamás. Y ahí que está entendiendo ahí esa teoría. Esa teoría, por favor, tienes que saber identificar etc.
A ver, el siguiente cuadro. Este cuadro. A ver, vamos. Ese triángulo, obsérvalo bien. Sí. Entonces, recuerda que estos son los lados. Estos son los dos lados. Esto se refiere a los lados. Ahí está. Y esto qué cosa, ángulos. Un triángulo isósceles. Y te dice, sí, pero ¿cuál es el isósceles? Pues, ¿será un triángulo equilátero? No. Eso significa que los tres lados son diferentes. Acá, ahora hablemos de los ángulos. Este triángulo será un triángulo rectángulo, así como lo ves la figura. Me dices, no, este triángulo será un triángulo